¿Cómo ganar la batalla interior? En una batalla, la estrategia es la clave. Para ganar hay que tener una buena estrategia, un buen plan de batalla. Y estaba buscando estrategias y me encontré que la revista de negocios Estratega de México tiene publicada en su web 33 estrategias de guerra. La primera dice: declara la guerra a tus enemigos. Tus enemigos te dan propósito y dirección, pero elígelos bien. No pelees con todos y a todas horas. La 2 dice: no pelees siempre igual. La forma en que ganaste la guerra pasada no garantiza que ganes la actual. Sé flexible. No pierdas la calma ante el caos, dice la 3. Y la 4 dice: crea un sentido de urgencia y desesperación. A veces tener la espada contra la pared te da la motivación para ganar. Número 5, evita el pensamiento grupal. Ejerce la autoridad con un grupo pequeño de personas que compartan sus ideas y evita la grilla. Segmenta tus fuerzas, descentralízalas para tener más movilidad. Transforma tu guerra en una cruzada. Construye un propósito grupal mítico. Elige bien tus batallas, contraataca, sorprende cuando ya estén cansados. Construye una presencia amenazante, que tu enemigo te tema antes de iniciar la guerra. Intercambia tiempo y espacio, juega con la inactividad, reconstruye tus defensas, pierde batallas pero gana la guerra. Que tus triunfos sean pírricos, o sea, que hagan mucho daño al enemigo. Conoce a tu enemigo, descubre sus debilidades, abrúmalos con la velocidad, pega tú primero, controla la dinámica, cambia el campo de batalla, pégale donde duele, derrótalos en el detalle, divídelos y conquistarás, rodéalo, aniquílalo, llévalos a la debilidad, al desorden y atácalos, o negocia sin dejar de avanzar, ten una estrategia de salida. Y hay más. ¿Quiere más? Hay más. Mezcla los hechos y la ficción, engáñalos, desafía sus expectativas, ocupa el terreno moral alto, niégales un blanco fácil, que sus armas no apunten a nada, aparenta trabajar por los intereses de otros mientras avanzas los tuyos. Dale pequeñas mordiditas para cuando quieran librar la guerra ya estén muy debilitados. Conquista sus mentes, destrúyelos desde adentro, infíltrate, simula plegarte para luego contraatacar, o provoca pánico a través del terror. Esas son las estrategias de guerra que están ahí. Pero nosotros estamos hablando de una sabiduría celestial. Una sabiduría celestial. ¿Y cómo es esa? Las estrategias de Dios no siempre son las más lógicas. ¿Qué me dice de la historia de Josué y los muros de Jericó? ¿Cómo derrumbaron los muros? Dice Josué 6:1-5: las puertas de Jericó estaban bien aseguradas por temor a los israelitas, nadie podía salir o entrar, pero el Señor le dijo a Josué: he entregado en tus manos a Jericó y a su rey con sus guerreros. Tus soldados marcharán una vez alrededor de la ciudad, así lo harán durante 6 días. 7 sacerdotes llevarán trompetas hechas de cuernos de carneros y marcharán frente al arca. El 7º día ustedes marcharán 7 veces alrededor de la ciudad mientras los sacerdotes tocan las trompetas. Cuando todos escuchen el toque de guerra, el pueblo debe gritar a voz en cuello. Entonces los muros de la ciudad se derrumbarán y cada uno entrará sin impedimento. ¿Qué estrategia de guerra es esa, no? Es distinta, es algo que no podemos entender, es algo lógico, es algo que viene del cielo. ¿Qué me dicen de Gedeón? ¿Cómo ganó Gedeón? El Señor le dijo a Gedeón: tienes demasiada gente para que yo entre en Madián, para que yo entregue a Madián en sus manos, a fin de que Israel no vaya a jactarse contra mí y diga que su propia fortaleza los ha librado. Anúnciale ahora al pueblo: cualquiera que esté temblando de miedo, que se vuelva y se retire al monte Galaad. Así se volvieron 22,000 hombres y quedaron 10,000. Pero el Señor le dijo a Gedeón: todavía hay demasiada gente, hazlos bajar al agua y allí seleccionaré por ti. Si digo, este irá contigo, ese irá, pero si digo, ese no irá contigo, ese no irá.
Gedeón hizo lo que los hombres bajaran el agua. Allí el Señor le dijo: a los que laman el agua con la lengua como perros, sepáralos de los que se arrodillen a beber. Gedeón hizo que los hombres bajaran al agua, y a los que lamían, pues los separó, y a los otros los dejó. 300 hombres lamieron el agua llevándola con la mano a la boca. O sea, de los 33,000 que tenían, le quedaron 300. Entonces, esos 300, con los 300 hombres que lamieron el agua, yo los salvaré y entregaré los medianitas en tus manos. El resto que se vaya a su casa. Las estrategias de Dios son distintas. Son distintas y necesitamos ese tipo de estrategias para ganar la batalla. La estrategia de Dios es diferente y muchas veces es ilógica. No, Señor, así no se ganan las batallas, te voy a enseñar. Le vamos a enseñar al Señor de los ejércitos a ganar batallas, ¿no? A veces así pensamos que somos mucho más listos que Dios. Pero tenemos que, a la hora de pelear contra el pecado, tenemos que tener una buena estrategia. Y es lo que vemos aquí en Santiago 4. Y yo lo digo por esto. Dice Santiago 4, dice: ¿de dónde surgen las guerras y los conflictos entre ustedes? ¿No es precisamente de las pasiones que luchan dentro de ustedes mismos? Desean algo y no lo consiguen. Matan y sienten envidia, no pueden obtener lo que quieren. Riñen y se hacen la guerra. No tienen porque no piden. Y cuando piden, no reciben porque piden con malas intenciones para satisfacer sus propias pasiones. Oh, gente adúltera, ¿no saben que la amistad con el mundo es enemistad con Dios? Si alguien quiere ser amigo del mundo, se vuelve enemigo de Dios. ¿O creen que la Escritura en vano dice que Dios ama celosamente al Espíritu que hizo morar en nosotros? Pero Él nos da mayor ayuda con su gracia. Por eso dice la Escritura: Dios se opone a los orgullosos, pero da gracia a los humildes. Así que sométanse a Dios, resistan al diablo y Él huirá de ustedes. Acérquense a Dios y Él se acercará a ustedes. Pecadores, límpiense las manos. Ustedes, los inconstantes, purifiquen su corazón, reconozcan sus miserias, lloren y lamentense, que su risa se convierta en llanto y su alegría en tristeza. Humíllense delante del Señor y Él los exaltará. ¿Cuál debe ser nuestra estrategia contra el pecado, contra el mal, cuando el problema es interior, cuando la batalla es interior? Y yo creo que una estrategia número 1 es hacer una evaluación personal. Hacer una evaluación personal. Santiago dice: ¿de dónde surgen las guerras y los conflictos? No es precisamente de las pasiones que luchan dentro de ustedes mismos. Y es importante que escuchemos lo que dice Santiago una y otra vez en la carta. Este pasaje es el clímax, lo más importante. ¿Queremos ser sabios? Aquí está la clave, lo que debemos de aplicar, el conocimiento celestial. Y lo que dice Santiago una y otra vez: no te engañes, no te engañes. Tenemos que checar bien nuestro corazón. Es importante practicar la oración de examen y vigilar nuestro corazón y sanarlo si está herido. ¿Qué pasa a una herida que no se checa? ¿Qué le va a pasar a una herida que no se revisa, que no se atiende? ¿Qué le va a pasar a esa herida? Se infecta. ¿Y si se infecta? No sana, y si no sana, se infecta, empieza a invadir todo el cuerpo y muere una persona por la infección. ¿Qué pasa si alguien no corrige a alguien? Si no corriges a tu hijo, ¿qué rumbo va a agarrar? El que más le plazca o el que el mundo le ofrezca. Si no corregimos, pues va a agarrar cualquier rumbo. Por eso necesitamos cuidarnos, evaluarnos, corregir, sanar, arrepentirnos y volvernos a Dios. Es muy importante esto, y por eso tenemos a la iglesia, porque no solamente venimos aquí a adorar, sino a rendirnos cuentas unos a otros. ¿Cómo está tu vida? ¿Estás siendo
Jesucristo el Señor de tu vida realmente en todas las áreas de tu vida? Por eso es una disciplina espiritual venir a la iglesia, adorar, aprender juntos, pero también a rendirnos cuentas unos a otros, para poder tener un equipo y unirnos en la batalla contra el pecado, porque es facilísimo caer. Se me hizo fácil, la clásica frase. Es facilísimo caer. Jesús dijo, entren por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que conduce a la destrucción. Muchos entran por ella, pero estrecha es la puerta y angosto el camino que conduce a la vida, y son pocos los que la encuentran. Es facilísimo caer. Es facilísimo decir una mentira, es facilísimo hacer algo sin que nadie te vea, o abusar de algo, de alguna sustancia o de cualquier cosa o de alguien, si no tienes que rendirle cuentas a nadie. Y ahora es hasta aplaudido agarrar otros rumbos que no son los de Dios. Está en el cine, en la TV, en la música, en las redes sociales. El internet es una gran bendición de información, pero también es una gran contaminación y una tentación. Pero esas medios de comunicación no dicen el daño que ocasiona el pecado, de ir en contra de Dios. Por eso tenemos que tener cuidado, tenemos que checar nuestro corazón, porque fácil se inclina hacia el pecado y hasta nos engaña a nosotros mismos. No hay nada tan engañoso como el corazón, no tiene remedio. ¿Quién puede comprenderlo? Yo, el Señor, sondeo el corazón y examino los pensamientos para darle a cada uno según sus acciones y según el fruto de sus obras, dice el profeta Jeremías 17, 9 al 10. Por eso, ¿cómo ganar esta batalla interior? Porque si no la ganamos, se va a notar. Se nota. Santiago dice, matan, sienten envidia, no pueden obtener lo que quieren, riñen, se hacen la guerra, no tienen porque no piden, y cuando piden no reciben porque piden con malas intenciones para satisfacer sus propias pasiones. Por eso hay que evaluar nuestro corazón, ver si hay caminos de perversidad y pecado en nuestra vida, porque no podemos solos contra el pecado. Si fuera así, no necesitamos a Dios, no necesitamos a Cristo. Pero si hay problemas en tu corazón, en tus intenciones, en tu manera de ser, si no hay sabiduría celestial, si no se está aplicando, si no hay piedad, si no se practica, entonces, después de hacer la evaluación y decir esto es lo que está pasando, vamos al movimiento número 2 en la estrategia. Número 1, hacer una evaluación. Pero número 2 es someterse a Dios. Porque nuestra voluntad puede hacer frente al pecado. No voy a pecar. Y uno se mantiene firme. Pero tu voluntad no es suficiente para vencer al pecado. Tarde o temprano te vas a cansar, o te vas a descuidar y te vas a resbalar. Por eso necesitas ayuda, necesitas a Dios, necesitas someterte a Cristo, porque si no, ¿para qué Cristo murió? Si tú puedes contra el pecado solito, no puedes, no podemos. Por eso tuvo que venir Jesús, por eso tuvo que morir en la cruz. O sea, tenemos un Salvador. Hello, Cristo está aquí, presente. Él ya venció el pecado, venció al mundo y todo lo que nos dominaba. Si hay batallas, empiezan dentro de nosotros mismos. El único que puede transformar nuestro corazón y hacernos nuevas criaturas es Cristo. La fe en Cristo, someterse a su señorío, nos va a transformar. Así que lo que hay que hacer para ganar la batalla es rendirse. Rendirse a Cristo. Porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí, la hallará, dice Jesús. Por eso tenemos que admitir que no podemos contra el pecado al hacer la evaluación. Y si somos pecadores, pues tenemos un Salvador.
Ponemos nuestra fe en Cristo que murió en la cruz en lugar nuestro para pagar el precio de nuestros pecados y resucitó al tercer día para darnos vida eterna. Al someternos a Cristo pasa algo especial. Dios nos da a su Espíritu y ahora que tenemos a su Espíritu después de aceptar a Cristo, pues Él nos enseña, y vaya ventaja que es tener el Espíritu de Dios en nosotros, es la gran ventaja en la batalla. Y el Espíritu nos ayuda a someternos a Cristo, nos enseña, nos guía, nos reprende, nos anima. Someterse a Cristo significa que Él manda ahora, Él es el Rey de nuestras vidas, Él es la autoridad. Tenemos que reconocerlo, reconocer sus enseñanzas, sus mandamientos, su dirección, su ejemplo. Eso es someterse a Cristo, obedecerlo. Muy bien, ya tenemos buena estrategia, ¿verdad? Evaluarnos, someternos a Cristo, pero ahí no acaba. ¿Por qué? Porque no nada más se trata de ti y la batalla interior, también hay un enemigo que es el diablo, que está en contra de nosotros. Es este mundo que dice Santiago. Este mundo es la inclinación a hacer el mal. A eso se refiere. Dice, oh gente adúltera, ¿no saben que amistad con el mundo es enemistad con Dios? Si alguien quiere ser amigo del mundo, se vuelve enemigo de Dios. Y por eso quiero aclarar, este mundo significa todo eso que va en contra de Dios, no el mundo, el planeta o la creación. No es eso a lo que se refiere Dios, porque de tal manera amó Dios al mundo. Entonces, no es el mismo concepto, es la misma palabra, pero no es el mismo concepto. Entonces, tenemos que aclarar eso, que la amistad con el pecado es enemistad con Dios. Eso queda más claro, ¿no? Y el mundo no está bien contaminado por el pecado, por el enemigo y todas sus artimañas y toda la maldad que ha hecho esta cadena de destrucción en nuestras vidas. Por eso tenemos que tener otro movimiento, aparte de tener una buena evaluación de nuestro corazón, de someternos a Cristo. Eso no significa que ya está todo resuelto, porque tenemos que resistir al diablo y todas sus artimañas. ¿Cómo uno resiste al diablo? ¿Cómo le haces frente al enemigo? Pues tenemos el ejemplo de Jesús. ¿Qué hizo Jesús? Jesús contra las tentaciones usó la palabra de Dios, la misma que usaba el enemigo, Él la usaba de manera correcta. Por eso tenemos que estudiarla, conocerla e interpretarla correctamente. Y entonces eso es una cosa que nos ayuda. Y también recordar esto, que el enemigo te va a estar recordando tu pasado. Tú no te mereces la gracia de Dios. Mira lo que hiciste. No te la mereces. Cuando el enemigo haga esa estrategia, tú recuérdale su futuro. ¿A dónde va el enemigo en el futuro? ¿A dónde va? Al lago de fuego. Y yo voy a estar con Dios. Usa el evangelio, porque ahora eres un hijo de Dios. Antes eras pecador y ahora eres un pecador redimido. Eres perdonado, eres una nueva criatura. Ese es tu presente y tu futuro. El escudo de la fe, dice Pablo. Usa tu escudo de la fe, el casco de la salvación, el cinturón de la verdad y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Las sandalias del evangelio. ¿Por qué necesitamos las sandalias del evangelio? Porque hay que compartir, porque vamos a tener más aliados contra el pecado. Y más gente puede estar libre. Y sobre todo, dice Pablo, oren en el Espíritu en todo momento, con peticiones y ruegos. Manténganse alerta y perseveren en oración por todos los santos. No solo por ti, oramos por los demás. Y lo bonito que dice Santiago es, hay una hermosa promesa. Si tú resistes al enemigo, ¿qué va a pasar? Huirá. Si tú resistes, si no resistes, pues sí te da. Pero si lo resistes, se va a cansar. Hay tentación, hay ataques, pero si resistimos, Él va a huir. Y si aún con evaluar, con someterte a Cristo y resistiendo al diablo, aún así caes, entonces hay una última movimiento en la estrategia, que es buscar la restauración.
y acercarte a Dios. Dice Santiago, acérquense a Dios y Él se acercará a ustedes. Pecadores, límpiense las manos. Ustedes los inconstantes, purifiquen su corazón. Reconozcan sus miserias, lloren y lamentense. Que su risa se convierta en llanto y su alegría en tristeza. Humíllense delante del Señor y Él los exaltará. ¿Qué hacemos cuando un soldado cae en la batalla? ¿Qué hay que hacer? ¿Será que hay que darle tiro de gracia? ¿Así tratamos a los soldados en nuestro ejército? ¿O hay que decirle, ay, qué pésimo soldado eres, lárgate del ejército, estás despedido? ¿Qué hacemos con un soldado caído? Le decimos, ay, ¿cómo fuiste tan ingenuo y caíste en la trampa? O más bien hay que ayudarlo, hay que llevarlo al médico. Y tenemos que estar conscientes que en una batalla hay riesgos, en una batalla hay riesgos, y no estamos jugando. La batalla interior puede traer consecuencias horribles, destrucción de familias, pero sobre todo quitarte el gozo de la vida que el Señor te puede dar, el propósito. Te puede traer amargura, dolor, separación e incluso la muerte. Y no solo lo tuyo, sino que dañas a todos alrededor con el pecado. Por eso necesitamos estar firmes y tener una buena estrategia contra el pecado. Y si caes, ya se acabó. El Señor te olvida, te da el tiro de gracia, te abandona, te maldice. ¿Eso hace el Señor con sus elegidos? No. Recordemos la parábola de la oveja perdida, de la moneda perdida y del hijo perdido. ¿Qué pasó? La contó esta Jesús de 3 maneras. ¿Qué hizo con la oveja perdida? ¿Qué hizo el pastor? ¿Se perdió una? Ahí va tras él. Dejó esas 99 y fue tras él hasta que la encontró, se la trajo y celebró. La moneda que se le había caído a la señora ahí, levantó los muebles, hizo algo, no lo dejó ahí, no, pues ya ni modo, se perdió, ya ni modo. No era de 10 centavos. Eres de gran valor para Dios. Y la última, la del hijo perdido, que prefiere tener a su padre muerto para que le dé la herencia y luego va y la despilfarra. Se arrepiente y regresa. ¿Y cómo lo recibe el padre? ¿Qué hijo eres? Ponte a trabajar como esclavo, ya no eres mi hijo. ¿Eso hizo Dios? No, lo recibe, le pone anillo en su dedo, representación de que sigue siendo el escogido de su padre, y lo restaura, le pone sandalias, lo abraza, lo besa, celebra porque estaba perdido y ahora regresa. Pero ¿qué tuvo que hacer el hijo para poder regresar? Tuvo que arrepentirse, y arrepentirse no es sentirse mal, es venir al Padre. Y ese es el último movimiento de la estrategia: arrepentirse, limpiarse. Para eso necesita uno venir al Padre, para que purifique su corazón. Si tu corazón está desviado y quiere las cosas malas, vienes al Padre y Él te purifica el corazón. Acérquense a Dios y Dios se acercará a ustedes. Humíllense y el Señor los exaltará. Y aquí también hay promesa. Si tú te acercas a Dios, ¿qué va a pasar? Dios se va a acercar a ti. Si tú te humillas delante de Dios, Dios te va a exaltar. Aleluya. El pecado dentro de nosotros es horrible y arruina nuestras vidas y la de los que nos rodean. Por eso tenemos que tener una estrategia para sacar el pecado de nuestra vida y tener victoria interior que dé frutos de justicia, de amor y de paz. Por eso no vayamos ciegos a la batalla sin armas, porque el enemigo está como león rugiente. Tú no te avientas cuando hay un león ahí caminando en la calle. No, tienes que tener una estrategia. El enemigo está buscando zarandearnos, no nada más ahí, no, nos quiere dar. Entonces, tenemos que tener una estrategia.
Y tener cuidado con el corazón, porque el corazón es engañoso, y más si te han lastimado. Usemos la sabiduría divina, no la terrenal. Chequemos nuestros corazones, sometámonos a Cristo, resistamos al enemigo, y si caemos, acerquémonos a Dios y Él se acercará a nosotros. Amén. Amén. Vamos a responder a Dios en oración. Vamos a pedirle al Señor, más bien, a ir con Dios. Y si hay algo que tenemos que checar, que el Espíritu se lo indique. Y si hay alguna manera en la que tiene que responderle a Dios, hágalo en oración. Si tiene que hacer un pacto con Dios, si tiene que hacer una oración de renuncia, no sé, lo que el Señor le esté pidiendo, que el Señor le guíe. Vamos a tener un tiempo de silencio para orar con Dios y responder. Y vamos a entregar nuestras vidas a Dios. Vamos a orar. Señor, te pedimos que examines nuestro corazón. Trae tu luz a nuestro corazón, y si hay tinieblas ahí, dispérsalas en el nombre de Jesús. Si hay raíces de amargura, arráncalas, Señor. Si hay heridas, sánalas, Señor. Ayúdanos a evaluar bien nuestro corazón y a no engañarnos. Si hay algo que necesitas atender, atiéndelo, Señor. En nuestro pasado, en nuestro presente, en nuestros errores, límpianos, Señor, de toda maldad. Danos la victoria interior. Ayúdanos a resistir las tentaciones del enemigo. Confiar en tus promesas de que solo son temporales, y si las resistimos, Él va a huir. Y si hemos caído, Señor, en la batalla, levántanos, Señor. Nos acercamos a ti ahora. Nos humillamos delante de ti ahora, Señor. Perdona nuestras faltas, nuestras malas intenciones, malas acciones, malos pensamientos, Señor. Queremos que tú nos ayudes, que tú nos purifiques, que tú nos limpies. Por favor, ayúdanos, Señor. Concédenos ver cumplidas tus promesas en nuestra vida, en nuestra iglesia, Señor. Permítenos ser un ejército para ti, que está comprometido con tu misión, que tiene puestas las sandalias del Evangelio, para que más puedan ser salvos y para que haya menos fatalidades por el pecado, Señor. Guíanos y ayúdanos, porque tú eres el Señor, tú eres nuestro pastor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús, nuestro Señor. Amén. Amén. Amén.